Bueno, eh, entonces vamos a hablar de vivir en España y vamos a ver, primero vamos a hablar un poco de imaginar que a lo mejor nos vamos a vivir a España y tenemos que primero elegir un lugar para vivir. También habrá que, ujú, tendremos que ver apartamento, ujú, un piso donde vivir, hablar un poco de comida, transporte, un poco la vida, el trabajo y los horarios. Estos más o menos son los temas que vamos a ir viendo. Ujú. Vale. Vamos entonces a empezar poco a poco para ver un lugar para vivir. Ujú. Eh, Entonces, imaginamos que vamos a vivir a España y lo primero es decidir en qué ciudad tenemos que vivir. Y eso no es una cuestión sin importancia, porque España parece pequeña, pero hay grandes diferencias. Y el clima puede variar mucho. En el norte es un poco más lluvioso, pero más templado. En el sur es más cálido, la costa mediterránea. Y sí, ya sé que muchos buscáis, os gusta el calor, pero pensar que una cosa es ir 15 días de vacaciones y estar a 35 grados cuando puedes ir a la playa, a la piscina y estás de vacaciones, y otra cosa es trabajar a 35 grados. Eso también hay que valorar eso. Ujú. El clima, la gente en el norte normalmente es un poco más cerrada la gente, como en casi todos los países. eh, por lo que, bueno, si vais al norte, a lo mejor es un poco más difícil empezar, entablar, hacer nuevos amigos. Ujú. En el sur suele ser más difícil. En el centro el clima es un poco parecido al de Rusia, con las estaciones bien marcadas, pero un poco más cálido. En verano más calor y bueno, y más seco que en Moscú. Y el invierno es más suave, el verano más caluroso, pero en invierno también en el centro de España hay temperaturas negativas. En las costas no. Ujú. Vale. Y también, como comentábamos, si elegís, las diferencias pueden ser, como digo, de clima, de cultura, de carácter de la gente. Puede haber diferencias también de cultura, en el sur se escucha flamenco, en el norte se escucha música folk, por ejemplo. Puede haber diferencias gastronómicas, en cada región tiene sus platos y sus especialidades, pero bueno, entonces es una región que puede afectar bastante. Y otra cosa es que, bueno, en España, como norma general, las ciudades son, como en cualquier lugar, las ciudades son más caras que vivir que los pueblos. Ujú. Ahora, bueno, no sé, ahora no sé si trabajáis por internet o no, con esto de la pandemia, trabajáis desde casa, pues bueno, se puede vivir en los pueblos, ahí es casi regalado, incluso muchas veces ofrecen casas gratis a la gente que va a vivir a los pueblos. O si no son gratis, son alquileres muy pequeños y son casas grandes. Otra cosa es que pueden haber reformas o hacer o algo así, pero suele ser barato en los pueblos. Eh, y lo que sí que hay una pequeña diferencia, eh, yo creo que no he viajado tanto, pero por Rusia, pero creo que no hay la diferencia entre Madrid y Barcelona, que son las grandes ciudades, y otras ciudades más pequeñas de España, como pueden ser, no sé, bueno, Málaga, Alicante, Valencia, son grandes, pero otras incluso del norte, como puede ser Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, bueno, claro, bastante grande, San Sebastián, que son más o menos del mismo tamaño. eh, Hay poca diferencia a nivel de servicios, de la calidad de los servicios, de la calidad de educación o de sanidad. Es bastante igual. Incluso en algunas regiones es mejor porque está menos masificada. Hay algunas zonas donde ha llegado mucha gente nueva, ha aumentado la población, eh,
y entonces está un poco más masificada y la calidad puede ser un poco peor, a pesar de que son ciudades más grandes. Por eso yo casi, si tuviera que ir, me gustan más las ciudades medianas que las grandes. Además que hay una gran ventaja que es que todo está mucho más cerca y se pierde mucho menos tiempo en el transporte y que ver a los amigos o hacer cualquier cosa lleva mucho menos tiempo y al final en un día puedes hacer muchas más cosas. Eh, lo único que hay el pequeño problema de que muchas ciudades medianas, todas, casi todas tienen aeropuerto y casi todas están conectadas o se van a conectar dentro de poco por tren rápido con Madrid, pero no tienen vuelos directos con Moscú. Vuelos directos, ahora es otra historia, pero vuelos directos con Rusia normalmente solo tienen eh, Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante y las islas, Mallorca y Tenerife. Esas son las ciudades, sí, sí, Valencia, Alicante, Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid y Mallorca, Tenerife. Son los que tienen normalmente conexión directa con Moscú. El resto de ciudades, pues se tiene que hacer transbordo, hay que hacer un enlace en transbordo en Madrid o en París o en Londres o en alguna ciudad alemana, normalmente, o en Suiza, para ir. Y otra cosa que hay que tener en cuenta de vivir en España, que las distancias no se miden de otra forma. Por ejemplo, aquí en Moscú estamos, por ejemplo, no, Suzdal está creo que a 300 kilómetros y para España hay buenas autopistas, hay buenas carreteras y 300 kilómetros son 2 horas y media de viaje. No es en coche. No hay atascos normalmente y por eso la movilidad es muy rápida. Pero aún así, aunque dice 2 horas y media no es una gran distancia, pero la gente tampoco viaja tanto. Un viaje de 1 hora ya es un viaje. Aquí en Moscú mucha gente 1 hora es lo que hago todos los días y en España lo de 1 hora es, oh Dios mío, un viaje de 1 hora solo digo en plan del fin de semana. En parte porque el precio del transporte es más caro y en parte porque el país es más pequeño y tampoco es que las distancias no estamos acostumbrados. Ujú. Y conozco algunas personas que viven rusos o españoles que viven en Rusia, eh, que cuando van a España dicen, me voy, comentan que los españoles, cuando les dicen, me voy a comer a un restaurante que está a 1 hora de distancia, y le dicen, estás loco, ¿dónde vas a comer a un restaurante que está a 1 hora? Pero aquí en Moscú es normal decir, 1 hora de transporte para ir a un restaurante no es nada extraño. Y en España es, no, no, tienes muchos restaurantes cerca, ¿por qué te vas a uno tan lejos de 1 hora? Ujú. Se ve como un viaje casi de fin de semana. Eh, por eso, incluso en lugares más pequeños como en las islas, en Tenerife, la gente dice ir de Tenerife Norte a Tenerife Sur es 1 hora por autopista y la gente ya piensa en eso, bueno, pues no voy y vuelvo en el día, sino que me quedo a dormir mejor, me busco una noche de hotel. Pero simplemente es algo un poco relativo. Bueno, esto es un poco para vivir. Entonces, elegir el lugar. Una vez que hemos elegido el lugar, que habéis elegido el lugar, que habéis tenido todos estos factores en cuenta, bueno, hay que buscar una casa, un lugar para vivir. Eh, bueno, lo primero es que los apartamentos, las casas, cuando veis un anuncio por internet, siempre incluyen un salón. Cuando veáis un apartamento que dice un dormitorio o una habitación, eso significa una habitación y un salón, que puede ser salón-cocina o puede ser un dormitorio, salón y cocina, como separado. Si, si está todo junto, se llama estudio. Pero es muy, muy improbable que en España, salvo
lugares muy turísticos que son ya aparta hoteles, se venden como hoteles, no suelen alquilarse o venderse. Y lo que comenta la gente es que como todas las casas tienen salón, la vida social, la vida en el apartamento, en la casa, no se hace en las habitaciones, se hace en el salón. La habitación es un lugar simplemente para dormir y guardar tu ropa. Entonces las habitaciones suelen ser más pequeñas que en Rusia, porque simplemente con una cama, un armario y, bueno, y algunos sitios, un pequeño escritorio. Y, y la idea es que la familia o las personas que viven en la misma casa se reúnan, se junten e interactúen en el salón o en la cocina. Bueno, si queréis hacer preguntas, podéis interrumpirme en cualquier momento, podéis escribir, levantar la mano o escribir en el chat sin ningún problema. Ujú. Vale. ¿Qué hablamos de las? Ujú. Eh, sí, Irina, para encontrar un buen trabajo en Cataluña normalmente hay que hablar catalán. Ujú. Pero el tema del trabajo lo voy a ver un poco más adelante. Apareceré, lo comentaré más adelante. Ujú. Vale. Ujú. Vale. ¿Qué más tenemos? Em, Normalmente evidentemente no hay CIAN y las aplicaciones o los portales, las páginas web para buscar vivienda son normalmente el Idealista y Fotocasa. Da igual cualquiera de las dos, no hay problema. Y para instancias más cortas se suele usar Airbnb. Incluso muchas veces es normal contactar con una persona por Airbnb y para un periodo largo de 2, 3 meses o sí, más de 2 meses se suele llegar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo fuera de la plataforma con el propietario de la casa. Eh, y sí, en España hace calor normalmente, es más calor que Rusia, pero las casas suelen ser frías, sobre todo en el sur de España, cuando hace frío en invierno. Incluso se suele tener más frío que en la calle, en las casas, porque están preparadas para refrescar, para que en verano refresque, se esté fresco en verano. Y en invierno, pues eso se penaliza. Eso es algo, bueno, nos da más frío. Eh, Dice, bueno, pues instala una calefacción. Sí, pero la electricidad, el gas en España son caros. Incluso no todas las casas tienen. Muchas casas solo tienen un pequeño radiador y calientan la habitación para dormir un poco o la habitación donde están la ponen cerca de donde están. Eh, pero eso, como en estas zonas donde normalmente mucha gente no tiene calefacción, son zonas que el invierno, bueno, puede ser, hace frío, pero frío puede estar en casa a 12 grados o 15 grados. Em, ujú, sí. Em, bueno, y la gente, pues bueno, el invierno es corto, las temperaturas no son tan bajas y la gente también hace mucha vida social en la calle. Entonces, bueno, pues lo que haces es estar más tiempo en un bar o en algún sitio que en casa. Entonces, al final vas a casa solo para dormir y así no tienes que pasar tanto frío en casa si no tienes calefacción. Pero bueno. Otra cosa es que no hay un Yequeja como aquí. Lo que hay son comunidades de vecinos del mismo edificio que pagan los gastos del edificio, que suelen ser los gastos de ascensor y gastos de limpieza del edificio y algún arreglo de vez en cuando del edificio. El agua, la basura, la electricidad son servicios que prestan empresas municipales. Bueno, electricidad no, pero el agua y basura sí. Eh, ujú, sí. Em, pero no hay calefacción central normalmente. En algunos edificios hay una calefacción central del edificio solo, pero no es algo muy común. Ujú. Y
Y si no os importa desplazaros mucho, queréis cerca del mar o las afueras, si os movéis como en cualquier lugar, si os movéis un poco, unos kilómetros, no en plena costa o en pleno centro, los precios bajan mucho. Y a lo mejor puede ser de estar en el centro o decir, estar en primera línea de costa a estar en un pueblo a 15 minutos de la costa, los precios pueden cambiar muchísimo en algunas zonas. Ujú. Vale. Entonces eso es un poco de apartamentos y casas. ¿Qué más que podemos decir de la comida? Bueno, en España normalmente hay una gran variedad de comida, pero evidentemente hay algunos productos habituales de la cocina rusa que no se pueden encontrar, bueno, se pueden encontrar, pero son difíciles. Algunas veces hay que encontrarlos en tiendas para rusos o en tiendas rusas o en algunas tiendas más especializadas, por ejemplo, para vegetarianos o alguna cosa. Por ejemplo, ¿qué es difícil encontrar? El trigo sarraceno, que es el nombre de la griechka, que se suele encontrar en tiendas vegetarianas, la smitana, el tvorog y todos estos productos lácteos. Bueno, yo utilizo el yogur griego como sustituto, que es más fácil. El kefir últimamente se puede encontrar más o menos fácil. Tampoco se puede encontrar caviar, el caviar, bueno, el caviar negro ya mucho menos, pero el caviar rojo también, difícil de encontrar. El kvass, eh, son bueno, productos que son difíciles de encontrar. Respecto a los precios, bueno, no hay gran diferencia de precios, son un poco más altos, pero normalmente la calidad es bastante buena. Por eso, bueno, a lo mejor la gama más barata, más económica de productos sí que tiene hay una diferencia de precios un poco más mayor, pero cuando vas a productos de mayor calidad, incluso son en España muchas veces son más baratos. Pero bueno. Eh, y en España se consume mucho pescado y marisco. De hecho, es el segundo país del mundo que más pescado y marisco consume después de Japón. Entonces, comemos mucho pescado, mucho marisco y bueno, aprovecharlo. Si os gusta el pescado y el marisco, os aconsejo mm, comer, aprovechar la situación. Vale. También es muy habitual comer en restaurantes y en bares. Mucha gente que trabaja come un menú del día, un business lunch, bueno, que suele costar entre 10 y 15 euros, pero también depende mucho del restaurante. La principal diferencia con los business lunch, con los menús del día de Moscú, es que las porciones son mayores, en algunos casos mucho mayores. Pero eso depende mucho del restaurante y de la región. Como norma general, en las ciudades medianas o pequeñas se come mejor que las grandes ciudades. Mm, Pero bueno, eso yo creo que es más por las grandes ciudades, el tiempo es más importante, todo el mundo va deprisa y en los pequeños pueblos y pequeñas ciudades o medianas la gente va más tranquila y la comida yo creo que eso lo agradece. Ujú. Y también muchas veces es muy común también salir de tapas, comer de tapas. Eh, Desayunamos muy poco, por ejemplo, en España normalmente tomamos un café y salimos de casa. Y por eso a media mañana muchas veces paramos a tomar una tapa de tortilla española, tortilla de patatas o de ensaladilla rusa o de cualquier otra cosa. Ujú. Y, eh, y luego por la tarde, después del trabajo, muchas veces quedamos con los amigos para tomar una cerveza o un vino y dependiendo de la ciudad, en algunas ciudades te sirven tapas gratis con la cerveza o con el vino y en otras, bueno, pues hay que pagar por la tapa. Ujú. Entonces, bueno, muchas veces decimos que vamos a cenar de tapas.
Eso es, te pides 2 cervezas, te traen 2 tapas. Ujú. Sí, Irina, la comida, estoy de acuerdo contigo. La comida del norte de España está muy bien. Os lo aconsejo. Se come en Andalucía también. Yo me quedaría con la comida de Andalucía y la del norte de España. Ujú. Pero y se come muy bien, sí, de todo. Ujú. Y bueno, eso, después de decir eso, que puedes, tú pagas, bebes 2 cervezas, y y ya cenas. Y solo pagas por la bebida porque la tapa que te han traído con la cerveza es bastante grande y no hace falta pedir nada más para cenar. Entonces es una buena opción. Lo que sí es que si os gusta el té, en España no hay, en los supermercados evidentemente hay, pero los cafés hay, pero es como hay un Lipton, normalmente un tipo Lipton y poca variedad. Y suelen ser tés pequeños para una taza y ya está. Ujú, sí. Eh, es poco. Ujú. Por eso, eh, no suele haber mucha variedad de tés, pero bueno, ahora algunos sitios en las ciudades, hay algún sitio, alguna tetería, como bar especializado, en vez de cafetería, tetería especializadas en té, pero no es lo más habitual. Ujú, sí, claro. Eso es hablar un poco de comida. Si hablamos del transporte en España, aquí sí que hay una gran diferencia, porque el transporte de España no tiene petróleo y por ello el transporte es mucho más caro. Es aproximadamente la gasolina, es el doble y el resto de transporte, el metro también. En general, el autobús casi siempre cuesta más o menos el doble que en Moscú. Ujú. Lo que sí es que es más rápido. Por ejemplo, hay tren rápido que conecta a Madrid con casi todas las grandes ciudades y si no lo hay, pues en 2 o 3 años está construyéndose y en 2 o 3 años van a estar listos los trenes. No son excesivamente caros los trenes rápidos y en general los trenes. No son tan baratos como las eléctricas, pero no son caros. Ujú. Vale. Las carreteras, eso sí, están mucho mejor calidad, son de mucho mejor calidad y incluso ni en Madrid, en Barcelona, que hay atascos, pero no son comparables a los que hay en Madrid o a los que hay en Moscú. El límite de velocidad son 120 kilómetros en autopista y si no es en autopista creo que está en 90 kilómetros hora fuera de autopista. Pero entre todas las ciudades normalmente circulamos en autopista. Por eso las distancias en tiempo son relativamente cortas. Por ejemplo, ir de mi ciudad a Madrid en coche o de Madrid a Barcelona en coche son unos 600 kilómetros más o menos y se hacen más o menos en 6 horas, haciendo una parada, una o dos paradas para descansar. Ujú. Lo que sí es que los coches pueden ser un poco más baratos, pero lo que es el mantenimiento, especialmente el seguro, es bastante más caro. El OSAGO, el seguro obligatorio, que llamamos en España el seguro a terceros, cuesta sobre 600 euros al año. Ujú. Y cada vez hay más limitaciones con los coches para entrar en las ciudades grandes. Y cada vez están poniendo, por eso se empiezan a extender los coches eléctricos, porque por contaminación pueden limitar en Madrid el tráfico que entra en determinados tipos de coches. Si contaminan mucho, en determinados días o bastantes días, dependiendo de la contaminación, se prohíbe la entrada de vehículos, coches viejos, o incluso en algunos días prohíben la entrada a los coches con matrícula par o matrícula impar, pero eso es muy pocas veces. Ujú. Entonces, si quieres entrar en uno de esos, tienes que tener un coche, un vehículo que no emita con
bajas emisiones, o eléctrico o que contamine poco. Ujú. Pero en los centros de las ciudades poca gente tiene, bueno, mucha gente no tiene coche, pero los pueblos es, bueno, para moverte, si vives en un pueblo, evidentemente necesitas un coche para moverte, porque tienes pocos servicios mismo en tu pueblo, pero normalmente te mueves rápido. Puedes vivir en un pueblo y la ciudad, dices, vivo en un pueblo, pero la ciudad está a 40 minutos y dices, qué lejos en España, vivo lejos pero en España. Pero para la gente que después de vivir en Moscú, 40 minutos no es nada, no se considera nada. Eh, pero bueno. Ujú. Sí. Y lo que sí que hay ahora, bueno, siempre ha habido, en España hay muchos coches baratos de segunda mano. Ujú. Ahí se pueden encontrar coches incluso vale, normalmente tienen más de 10 años, pero por 1.000 euros en buenas condiciones, con más de 10 años está bien. No suele no suele tener problemas. Ujú. Entonces, para empezar, muchas veces está bien para llegar y decir, necesito coche. Bueno, pues son más o menos unos 1.000 euros y en coches en buen estado, ujú, aunque viejos. Ujú, se pueden encontrar. Eh, ujú. Y hablando de gastos, esto es más o menos, voy a enseñar dos ejemplos de gastos mensuales para que os hagáis una idea de cuánto cuesta realmente vivir en España. En España, por ejemplo, veis la hipoteca o el gasto de alquiler son 500 euros. En Madrid, Barcelona, evidentemente es más. Lo que la luz tiene el mismo precio en toda España y cuesta unos 100 euros. El agua 45, la comodidad 77, el teléfono, internet 78. Internet y teléfono es bastante más caro que en Rusia, igual que la electricidad. Seguro de vivienda, seguro es obligatorio en muchos casos al mes. Bueno, un gasto en reformas, compras y el IBE sin impuestos sobre las casas. Y esto, bueno, esto aquí no incluye comidas. Entonces dicen total 815 euros, más o menos. Este es otro cálculo ujú, que ha hecho otra persona, que bueno, cambia un poco el importe y le sale bastante menos. Ujú. Eh, pero bueno, depende, tasa recogida de basuras, aquí me parece un poco, me parece que es muy poco aquí. Eh, electricidad me parece poco también. A lo mejor en gastos en verano sí, pero si no tienes aire acondicionado, pero si tienes aire acondicionado o calefacción, esto se dispara y fácilmente son los 100 euros. Ujú. Bueno, aquí porque pone, sí, a lo mejor no tiene calefacción, pero incluye aquí el gas natural, 85. El teléfono fijo ADSL, sí, más o menos es lo mismo. Si no es teléfono fijo 50, pues a lo mejor es el teléfono móvil lo que cuesta. Pero bueno. Ujú. Y aquí la diferencia es que aquí no incluye los gastos de alquiler, por eso está esta diferencia tan grande. Ujú. Vale. Bueno, aquí hay dos páginas web para ver precios, algunas páginas web para ver precios en supermercados, para que si os queréis hacer una idea. Ujú. Se puede consultar. Y hablando del trabajo que preguntabais antes, eh, los salarios en Madrid, en Barcelona y el País Vasco son más altos. Aquí tenéis un gráfico donde se ve el salario medio y el salario mediano y el más frecuente. El salario, como veis, salario medio son 23.000 euros, 23.600, pero fijaros que el salario más frecuente es mucho menor, son 17.000 euros. Normalmente los salarios en España se dividen en 14 pagas, no en 12. Hay dos pagas extra, una en verano y otra en Navidades. Una en verano para pagar las vacaciones y otra en Navidades para pagar las vacaciones y los regalos de Navidad. Nuevamente. El salario mínimo actualmente en España es aproximadamente 1.000 euros. Pero los impuestos son mucho mayores, suelen rondar el 30%, luego lo vamos a ver. Eh, sí, en Cataluña es difícil encontrar trabajo si no hablas catalán. Eh,
Y a lo mejor en el País Vasco no lo sé, pero a lo mejor depende muchas veces la empresa, pero sí, eso se lo piden muchas veces los españoles. Eh, pero si trabajáis, por ejemplo, una empresa busca a alguien para trabajar con Rusia, con el mercado ruso, pues ya no piden, no exigen el vasco, el gallego o el catalán. Bueno, el catalán a lo mejor puede ser que sí, pero no lo exigen tanto porque lo que quieren es alguien para trabajar con Rusia y tampoco hay tanta gente que hable ruso y catalán. Normalmente se habla ruso y español, pues la gente que trabaja para estas empresas. Pero si hablas catalán, evidentemente será un gran plus en Cataluña, pero solo en Cataluña. Eh, Luego hay otra diferencia, que aunque el salario mínimo sea de 1.000 euros aproximadamente, es difícil encontrar trabajo, especialmente ahora con el coronavirus. Eh, no es como en Moscú de, bueno, mejor pagado o peor pagado, pero en Moscú encuentro trabajo. No, en España es difícil incluso trabajos básicos como, bueno, no encuentro trabajo, necesito algo para salir de camarero, trabajo de camarero. Incluso encontrar trabajo de camarero es difícil, no es fácil. Eh, y no se cambia con tanta frecuencia, no hay tanta movilidad por cambiar de trabajo, porque como hay mucho paro y hay poco trabajo, la gente se esfuerza por conservar su trabajo y tiene miedo de cambiar de trabajo y si me va mal, si no me va mal, entonces cambia un poco. Y normalmente se paga, el salario es limpio, yo siempre he tenido salarios limpios, pero a veces no es así en algunas ocasiones, pero son pocas veces. Ujú. Y cada vez menos. Bueno, y quería eso, hablaros un poco de los impuestos. Aquí tenéis una trama un poco para que veáis un poco los impuestos. Según lo que ganes, pagas más impuestos o menos. Ujú. Bueno, según, pues, sí, según tus... ujú. Y entonces puedes pagar desde el 19% hasta el 45%. Ujú. Por eso. Eh, en teoría pagarías hasta los primeros 12.000 euros, pagas el 19, después de los 12.000 a los 20.000 pagas el 24, de los 20.000 a los 35.000 pagas el 30%, etcétera. Luego, encontrar un trabajo, a veces sin permiso de residencia legal es complicado. Ujú. Es muy difícil que una empresa española te gestione, te haga los papeles para hacer la residencia. Ujú. Pero bueno, hay mucha gente que trabaja en algunos hoteles o en algunos sectores del turismo que, bueno, que son trabajos temporales y que, bueno, que realmente trabajan sin permiso de residencia, pero en B. Ujú. Es una realidad. Ujú. Montar un negocio en España también es más difícil. Hay más burocracia, es un poco más lento hacerse, por ejemplo, autónomo y, y los gastos son más grandes, en torno a los 250 euros al mes por ser autónomo. Aunque ahora hay algunas ayudas que los primeros 2 años pagas mucho menos, pagas como 80 euros, pero después ya tienes que pasar a pagar 250. Eh, Estudios, bueno, pues salvo que seáis médicos o arquitectos, no hace falta homologar los estudios, porque o quieras hacer algo oficial. En principio no hace falta. Se puede trabajar sin homologar los estudios. Eh, bueno, y si vais, os aconsejo, bueno, hacer todos los documentos, tener preparados todos los documentos importantes antes y dejar a una persona aquí en Rusia con un poder para poder hacer documentos que os hagan falta en caso de necesitarlo. Aunque cada vez hay más administración electrónica, pues es una cosa importante para decir, necesitas cualquier cosa que otra persona lo puede hacer por ti en el país. Ujú. Vale. Y ya para terminar, hablar un poco de los horarios, porque los horarios en España, bueno, son un poco extraños porque comemos muy tarde y cenamos todavía más tarde y nos acostamos muy tarde también.
pero bueno. Ujú. Cosas, costumbres extrañas. Pero bueno, y también muchas tiendas y oficinas cierran, hacen una pausa entre las 2 y las 5, que se puede pensar que dormimos la siesta, pero realmente normalmente no nos da tiempo a volver a casa y dormir la siesta, desgraciadamente. Ujú. Em, y los salarios de los guardias civiles, no. Los salarios de los guardias civiles no es bajo, suele ser alto. Lo que puede pasar, lo que pasa es que depende si se compara con otros policías, porque hay guardia civil, en España hay guardia civil, hay policía autonómica de la región y hay policía nacional. Entonces, si comparan el salario de los guardias civiles, sí es menor que el salario de de otras policías, de la Policía Nacional o de la Autonómica. Pero también tiene algunas ventajas porque muchas veces tienen casa, les dan casa. No tienen que pagar, comprar una vivienda o pagar un alquiler. Ujú. Sí. Sí, la policía son más de 2.000 y la Guardia Civil también. O si no son, yo creo que sí, que son más de 2.000. No sé exactamente, pero está por ahí. Si no son, esos son recién empezado. Después con experiencia ganan más. Ujú. Por eso yo creo que los policías en España tienen buen salario y por eso normalmente no quieren arriesgar su trabajo por un soborno. Intentar sobornar, pagar a un policía en España es un error porque te puedes meter en problemas muy grandes, porque no suelen ser, no arriesgan un buen trabajo, que es muy difícil ser policía. Hay que pasar unas pruebas, unos exámenes que no son fáciles, hay mucha competencia y por eso no suelen arriesgar su trabajo por una eh, por un pequeño soborno, por un pequeño pago. Por eso no hay que ni intentarlo. Ujú. Vale. Y bueno, la siesta, desgraciadamente ahora no nos da mucho tiempo a volver a casa y dormir, pero bueno, a mí me gustaba, siempre tuve la suerte que en mis trabajos siempre he encontrado algún sofá o algún sitio donde poder descansar, tomarme un rato. Pero mucha gente simplemente va al bar, al restaurante cerca de la oficina, en las grandes ciudades y come. Se va al restaurante, come, charla con los compañeros y después da a lo mejor un pequeño paseo y vuelve a la oficina o a trabajar a la tienda, porque no le da tiempo a volver a casa, cocinar, comer y volver al trabajo, dormir y volver al trabajo, ¿no? Ya dicen, no, tengo que ir a la carrera. Entonces prefieren comer en casa, cerca de la oficina, dar un paseo y ya está. Vale. Bueno, y eso es todo, un poco de la vida en España. Ujú. Bueno, he hablado mucho y decirme, ¿qué preguntas tenéis? ¿Tenéis alguna pregunta? Ujú. Vale. Ujú. Bueno, sí, sí, Julia. Sí, soy de Galicia, lo he dicho al principio, soy de Galicia, de una ciudad que se llama Coruña, pero llamarme Alejo, por favor. Y sí, soy de Galicia, de Coruña, pero he vivido en Barcelona, en Santander y en Vigo, en España. Ujú. Y las fronteras para los extranjeros, no se sabe todavía, eh, pero conozco algún caso que sí que ha podido viajar porque le han hecho algún certificado médico de un hospital español. Ujú. Eh, los españoles al extranjero, pues viajamos mucho por España o por la Unión Europea también. Fuera de la Unión Europea no se viaja tanto, pero cada vez hay más gente. Muchas veces, claro, nosotros no tenemos la playa,
Yo, por ejemplo, pensar de viajar a la playa no lo necesitaba porque tenía la playa al lado de casa. Entonces, bueno, no hay esa necesidad de viajar para la playa. A lo mejor la gente de Madrid muchas veces sí se va a la playa, pero dice, se va a Valencia, que está a 1 hora en tren. Entonces no hace falta viajar al extranjero, que son complicaciones, es más caro. Se coge un tren hasta Valencia o Alicante y está allí. Ujú, ujú. Sí, en España hay casi de todo. También incluso para si quieres esquiar, están los Pirineos o en el norte también la cordillera Cantábrica en invierno. Pero bueno, hay menos nieve y mucha gente, bueno, sí, hay mucha gente que también va incluso en Sierra Nevada, en el sur, pero hay mucha gente que, bueno, para variar, va a los Alpes. Ujú, sí. Y de Rusia, ¿qué me gusta? Pues el tiempo no, pero tampoco es tan malo. ¿Qué me gusta? Pues me gustan especialmente de Moscú, que es lo que más conozco. Me gustan los parques y en verano que es todo, los parques son enormes, que hay muchos árboles y es muy verde en verano. Y la gente, es lo que más me gusta de Rusia. Ujú. Bueno, y perdonar si he hablado un poco rápido, pero bueno, tenía mucha información que explicar en 1 hora. Por eso. Pues aquí en Moscú doy clases de español, soy profesor de español. No, en España no, en España era export manager. Vendía mármol y granito por Europa. Bueno, depende. Yo por suerte, por profesión, en las clases la gente en las clases de español normalmente es abierta, porque hay que hablar para practicar el idioma. Por eso yo tengo esa suerte y no me he encontrado con gente, bueno, conozco mucha gente abierta. Ujú. Pero sí, es cierto que normalmente los países del norte, cuando más al norte, la gente es más reservada. Pero ujú, sí. Ujú. Vale. Ujú, ujú, sí. Vale. Ujú, 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 ujú. ¿Alguna, alguna cosa más? Ujú. Y de las fronteras. Eh, ya he dicho, no se sabe nada. No. Esperemos que pronto, pero yo creo que tal como está la cosa, hasta septiembre no tengo yo muchas esperanzas. Yo creo que en septiembre. Primero dicen que en España van a vacunar al 70% de la población y después se podrá pensar en viajar, pero para eso piensan en junio, julio y van con retraso. Por eso yo no creo que cumplan fechas. Y la comida de Rusia. La comida en Rusia me gusta, pero la comida rusa, desgraciadamente, tengo que decirlo, no me gusta muy bien, no me gusta mucho. Y los españoles, si se llevan bien con los extranjeros. A mí me gusta personalmente, hay un poco de carácter. Las zonas turísticas donde hay mucho turista, la gente está un poco más cansada del turismo y las zonas del norte, por ejemplo, de España, a mí me gustan más porque la gente sí es más reservada, al principio es más cerrada, pero después, no sé, son como más honestos, más afables. Ujú. Son más son, no sé, personas más confiables, por lo menos a mí me da esa sensación. Me siento más cómodo, pero sí, al principio es más difícil entrar dentro, pero como casi todas las regiones del norte. Ujú. Vale.
Ujú. Sí, sí, he estado varias veces en San Petersburgo. ¿Y qué diferencia entre las mujeres rusas y españolas? Bueno, pues mm, yo creo que las rusas mm, os cuidáis más, es más importante la apariencia. A mí me parece perfecto, os cuidáis más. Ujú. Por ejemplo, en España, un comentario es que en España es difícil, que he escuchado muchas veces, es difícil encontrar un sitio donde hagan bien la manicura. Vamos, y muchas veces eh, eso. Y sí, y en España hay mucho feminismo, mucha igualdad de mujeres y bueno, no sé. Eso ya depende de cada uno. Yo creo que en España más o menos las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y en algunos casos incluso más. Pero, pero bueno, ujú. Eh, por eso yo personalmente pienso que tiene que haber de igualdad de mujeres y hombres, pero que somos distintos. Pero bueno, eso ya son opiniones personales. Vale, muy bien. Ujú. Sí. Y bueno. Y, ujú, sí. Y aparte de... Ajá. Vale, gracias, Julia. Ujú, sí. Eh, ujú. También las diferencias, por ejemplo, entre cultura española y rusa es que nosotros a lo mejor puede parecer un poco extraño, pero cuando vemos a una chica con una maleta grande, a lo mejor dicen, voy a ayudar. En Rusia automáticamente los hombres ayudan. Nosotros ayudamos, pero si nos lo pide la persona. Si no nos lo pide es como invadir, es una invasión de su, dice en plan, yo puedo, ¿por qué necesito ayuda? En plan, no, no, estás diciendo si ayudas sin que alguien te lo pida, es como estás diciendo que no es capaz de hacer algo. Y entonces la otra persona se puede ofender. Entonces, por eso es igual también incluso a la hora de pagar en un restaurante. Tienes una cita con una chica y normalmente se paga a medias. Porque dice, porque se entiende que la chica, si el chico le paga la parte a la chica, muchas veces se puede entender que está diciendo la chica que ella gana mucho menos dinero o que tiene un mal trabajo y que no puede, que tiene que depender del hombre para que le invite a cenar. Entonces, por eso se suele pagar a medias. Ujú. Entonces, bueno, también de vez en cuando, también se puede invitar, pero hay que tener en cuenta eso, que algunas veces la gente puede ofenderse, incluso aunque invites a cenar o algo, porque pueden verlo como, ¿qué crees? ¿Que yo no gano lo suficiente para pagar una cena? Pues es un poco, ujú, puede, puede llegar darse ese caso. Ujú. Otra diferencia es que, por ejemplo, nosotros no regalamos flores. Hay muy pocas floristerías. Lo que podemos hacer es regalar una planta. Pero una flor lo vemos como algo temporal, que muere pronto, entonces preferimos regalar algo más permanente. Si regalamos, regalamos plantas, no flores. Pero aún así algunas veces tampoco le gusta a una gente porque una planta es una obligación, hay que regarla, hay que tener cuidado con ella, hay que cuidarla. Por eso también se puede ver como una obligación y no a todo el mundo le gusta. Aparte que a lo mejor no sé dónde la pones. No sé, depende un poco también de la persona. Ujú. Y sí, hay menos floristerías en España, muchas menos, y las que hay menos flores y hay muchas más plantas. Ujú. Vale. ¿Alguna cosa más?
Bueno, y sobre la vida también en España, eh, a mí me gusta la vida tanto en España como en Rusia, en Moscú. Cada una tiene sus ventajas, no todo no la vida en España no es ideal y la vida en Moscú es horrible. Cada una tiene sus pros y sus contras. Hay algunas cosas buenas de la vida en España y otras malas, y al revés. Por eso, bueno, es una cosa que cada uno, es una opinión personal que cada uno tiene que valorar. Ujú. Vale. Bueno, bueno, pues yo creo que esto es todo. Ujú. Vamos a dejarlo aquí. Y ha sido un placer, ha sido un placer estar con vosotras. Encantado y bueno, pues espero veros alguna vez. Ujú. Muchas gracias. Adiós.